Tratado de Demonología. Parte 5. Cuestiones bíblicas. Cuestión 68. ¿Qué diferencia hay entre el temor a Dios y el temor al demonio? No temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matarla. Temed más bien al que puede destruir alma y cuerpo en la Guijene, Mt 10, 28. Este versículo es de una complejidad extraordinaria a pesar de su aparente sencillez. La gran pregunta que subyace es ¿a quién hay que temer? En una primera lectura parece que lo que afirma es que habría que temer al demonio. El mensaje del versículo sería no temáis a los hombres, no temáis a lo que os pueden hacer mal en esta vida, sino temed al demonio, es decir, temed al que os puede hacer mal para la otra vida. La enseñanza sería que no debemos preocuparnos por los males de esta vida, sino por los de la futura y perpetua. Esta lectura estoy seguro que es la que ha sido la más frecuente y popular a lo largo de la historia. Y no es errónea. La enseñanza que transmite es clara y sencilla. Si es cierto que nos preocupamos por los que nos provocan males en este mundo, mucho más nos deberíamos preocupar por el que busca nuestro mal eterno. Pero creo que hay un sentido mucho más profundo en el versículo. Y el mensaje más sutil es que nadie nos puede arrojar al infierno sino Dios. Ni hombres, ni demonios, solo Dios es juez, solo Él puede enviarnos allí. De ahí que lo que nos dice el versículo es que si vivimos en este mundo para la eternidad no hay razón para temer a nadie. Solo al juez eterno. El versículo por tanto sería una incitación al santo temor de Dios. El temor al demonio es por los males que nos pueda causar en la vida material, enfermedades, desgracias, o en la vida espiritual, hacernos pecar o condenarnos. Pero tales males no están en su mano. Las desgracias y enfermedades solo nos sucederán si Dios lo permite. El pecado y la condenación solo si nosotros queremos. Luego el temor al demonio no tiene sentido pues todo está en las manos de Dios. El temor al demonio está, por tanto, teológicamente infundado, no tiene sentido. Con Dios no hay razón para temer al demonio. Ser creyente y temer al demonio supone una contradicción. El temor al demonio supone una cierta falta de fe en la omnipotencia de Dios, una cierta desconfianza en su cuidado amoroso, y una cierta ofensa a su santidad, pues un Dios que permitiera sin razón alguna el sufrimiento de sus hijos sería un Dios injusto. El temor al demonio es malo por tanto. Hablo, por supuesto, del temor consentido, no del sentimiento. El sentimiento de miedo hacia ese ser es para algunas personas inevitable y por encima de sus fuerzas, como para otras lo es el temor a las alturas o a las serpientes. Si el temor al demonio es malo, el santo temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Es el temor de ofenderle, el temor de perderle y, sobre todo, el temor que nos produce comparecer ante la santidad de su presencia sabiendo, como lo sabemos, que somos nada e indignidad. Algún día en el reino de los cielos ya no temeremos ni perderle, ni ofenderle, pues será imposible, pero todavía mantendremos, por toda la eternidad, el santo temor de Dios. Ni contemplándolo cada día, ni contemplándolo como Padre, perderemos ese santo don. Por el contrario entonces seremos todavía más conscientes de la infinita distancia entre su altura y nuestra poquedad. Este don de Dios nos lleva a estar más agradecidos por permitirnos estar ante Él sin merecerlo. Es un temor no malo, sino bueno. No contrario al amor, sino que lo perfecciona. Por supuesto que hay un temor malo de Dios que lleva a la desesperación, de ese miedo habla San Juan en su epístola. Ese miedo lo incita el demonio, mientras que el temor de Dios es un don del Espíritu Santo. De ahí que ese maravilloso y profundo versículo del capítulo 10 de Mateo es como si nos dijera,
no deberíais temer a nada ni a nadie, pero si teméis, porque sois débiles, temed lo que provoca males eternos y no los males de este mundo. Pero las mismas palabras, exactamente las mismas, que nos dicen eso, nos dicen al mismo tiempo, pero en realidad, temed solo a Dios que es juez de la eternidad. Si se ve, es un versículo con dos piezas internas que parecen contradictorias, pero que forman un rompecabezas que encaja del modo más inteligente posible. El versículo también puede ser entendido como que al único que hay que temer es a uno mismo, pues soy yo el que me arrojo a los pecados que me conducen a un alejamiento de Dios que puede volverse definitivo. El sentido de ese versículo, en cierto modo, es la combinación de estos tres elementos. Se nos pide que temamos, temed. Ese temor es bueno. Tened un santo temor a Dios, tened un prudente temor a las argucias del demonios, desconfiad de vosotros mismos. Cuestión 69. ¿Qué orden siguen las tres tentaciones que sufrió Jesús en el desierto? Todo el mundo conoce las tentaciones que Satán hizo a Jesús en el desierto. La tentación de los panes, de los reinos, de ser reconocido. Ahora bien, ¿por qué le tienta a que le adore cuando no ha logrado siquiera que acepte la tentación de que quebrantara el ayuno? ¿Y por qué finalmente le tienta a que se tire del pináculo del templo? Si ha despreciado la gloria del mundo entero, ¿por qué la última tentación es de menor cuantía? A primera vista parecería lógico que la tentación comenzara por el pecado más grande. Y al no conseguirlo, que Satán le tentara con pecados cada vez menores, de menor malicia. Si una llave no entra por una cerradura, se intenta con otra más pequeña. ¿Qué lógica siguen esas tentaciones? Parecería más razonable que le tentara con la idolatría primero, y al no conseguirlo que le tentara con algo intermedio, y finalmente con lo que ni siquiera es pecado venial como era el romper un ayuno voluntario. Pero esta primera impresión de que se trata de una sucesión ilógica de tentaciones es una falsa impresión. La sucesión de ataques sigue una lógica más sutil. Sigue el orden de tentaciones que sufre un alma que se decide a llevar una vida espiritual. Por eso hay un gran simbolismo en estas tres tentaciones. El demonio primero tienta con tentaciones de la carne, simbolizadas en el pan. Esta tentación simboliza lo que en ascética se llama la noche del sentido. Si un alma resiste este tipo de tentaciones, todas las de los apetitos corporales, ya no hay razón para continuar tentando en un campo en el que el alma ya se ha fortificado suficientemente. Pasada la noche del sentido, el diablo tienta con el mundo. El santo siente la belleza del mundo, los atractivos de ese mundo que ha dejado. Esto es símbolo de la noche del espíritu. En la noche del espíritu no se tienta con tal o cual delectación concreta, sino que la tentación entonces es el mundo entero en el que uno vive, pero del que ya no se goza. Si se resiste esta prueba, ya solo quedará la posibilidad de la soberbia. Una vez que uno ha sobrepasado la noche del espíritu, el último peligro que queda es la soberbia por los propios dones recibidos. Por eso la última tentación va contra la humildad. Las tres tentaciones son símbolo de las fases de las tentaciones de la vida espiritual. A ello hay que añadir que concretamente las que el diablo le hizo a Jesús fueron especialmente sutiles. Se le tienta primero no al pecado, sino a la imperfección, es decir a dejar de hacer un bien. Después le tienta con el bien espiritual de los pueblos. Es como si le dijera, haz un signo de reconocimiento hacia mí que soy soberbio, y en pago me pongo de tu lado. Solo te pido un signo de reconocimiento y te ayudaré en tu tarea de salvar almas. ¿Es que no eres humilde? ¿Es que no eres capaz de anonadarte un poco más por el bien eterno de las almas?
La segunda tentación, como se ve, también admite un sentido tremendamente espiritual. No se le pedía a Jesús que dejara de ser Dios, solo se le pedía el sacrificio de humillarse un poco. El justo que había hecho tantos sacrificios por las almas no podría hacer uno más. Es la tentación de hacer un pequeño mal por lograr un grandísimo bien. La tercera tentación es la de la soberbia, la de no ocultarse, la de ser reconocido públicamente. Era prescindir del hecho de que es Dios en el momento que Él determina, el que ensalza a sus servidores. Pero aunque Dios determine ese momento y esa hora, ¿por qué no adelantar ese momento? ¿Por qué permanecer en la oscuridad cuando se puede hacer tanto bien saliendo a la luz de un modo glorioso y espectacular? La tercera tentación, como se ve, es la más compleja de todas. Cuestión 70. ¿Qué son los 1000 años en los que estará encadenado el diablo? Lo encadenó, al diablo, para 1000 años, para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Después de eso, tiene que quedar suelto un poco de tiempo. A 20, 2 a 3. ¿Pueden ser esos 1000 años símbolo de la eternidad de la condena del diablo? No, pues el texto que sigue dice que después de ese encadenamiento será dejado suelto por un poco de tiempo. En mi opinión, ese periodo de 1000 años son un símbolo del tiempo que transcurre entre el final de las persecuciones que sufrió la Iglesia en su comienzo hasta las persecuciones del fin de los tiempos. Esto es, desde el final de las persecuciones romanas hasta las que comenzarán tras la gran apostasía. Como es evidente, la Iglesia ha sufrido muchas persecuciones desde el término de las persecuciones del imperio, pero tanto las del comienzo como las postreras, las descritas en el Apocalipsis, tienen una característica, su universalidad. También se podría entender, pero de un modo secundario, es decir, como símbolo accidental, que esos 1000 años son el tiempo de la cristiandad. La cristiandad es un concepto técnico de significado muy concreto y que duró desde la proclamación del cristianismo como religión oficial en tiempos de Teodosio hasta la rebelión protestante. Después de un milenio de cristiandad, esa realidad se quebranta, los cristianos se dividen y la división de los cristianos favorece la acción del demonio. En mi opinión, esos 1000 años son símbolo de lo dicho al comienzo de esta cuestión, pero este segundo sentido también se puede aplicar, pero como un símbolo secundario dentro del símbolo primario. Cuestión 71. ¿Qué significado tenía el envío de la oveja a Azazel que aparece en el libro de Levítico? Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Yahvé y otra suerte para Azazel. Aarón apoyará sus 2 manos sobre la cabeza del macho y confesará sobre él de todas las faltas de los hijos de Israel, así como de todas sus transgresiones y todos sus pecados. Los depositará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado al efecto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos y se le dejará libre en el desierto. Respecto a quien condujo el macho cabrío hacia Azazel, lavará sus vestidos, bañará su cuerpo en el agua y después podrá entrar en el campamento. Lev 16, 8, Lev 16, 21 a 22, Lev 16, 26. Esta extraña entidad llamada Azazel era misteriosa pocos siglos después incluso para los mismos judíos. No se conoce con certeza ni el origen etimológico de la palabra ni vuelve a aparecer tal nombre en toda la Biblia. Pero hubo una conciencia constante entre los judíos de que de lo que se estaba hablando allí era de un espíritu de carácter maligno. Esto se ve porque el texto deja claro que Azazel es el opuesto a aquel a quien se ofrece el cordero del sacrificio en la tienda de la reunión. Un cordero, el de Yahvé, es el cordero sin mancha, limpio de defecto, que se ofrece con todos los ritos. Y el otro es un cordero con todos los pecados que se abandona.
El sentido de este rito del Levítico es que el Cordero de Azazel porta todos los pecados del pueblo elegido, porta el mal de Israel. El sacrificio inmaculado para Yahvé, la oveja portadora de la iniquidad para Azazel. Es como si se concentrara el pecado en un ser que Satán va a devorar, al estilo de la bola de grasa y pelo que traga el dragón del libro de Daniel en el capítulo 14. Este pasaje de la oveja de Azazel y el del dragón de Daniel, en mi opinión, son como dos piezas que encajadas a la luz del Nuevo Testamento se complementan ofreciendo un nuevo sentido mucho más profundo. Cristo sería la oveja abandonada a Azazel, oveja que porta todos los pecados y que es devorada por el dragón. Pero que una vez devorada hace reventar el seno de Satán. Cuestión 72. ¿Por qué la Sagrada Escritura dice que los demonios están en las regiones del aire? Vestíos la armadura de Dios, para que podáis resistir las estratagemas del diablo, porque no entablamos el combate contra una criatura humana, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones del aire. EF 6,11-12. La Sagrada Escritura al hablar de los demonios siempre los sitúa en uno de dos lugares, o en el infierno, es decir, en lo que está debajo, pues eso significa infierno, o en el aire. Al decir que están en el aire, lo único que se quiere expresar es que pueden estar en todas partes, que no se desplazan como nosotros sobre la tierra, sino que se mueven con completa libertad. San Pablo vuelve a mencionar esto al llamar al diablo, el jefe de la autoridad del aire, EF 2,2. Aunque este versículo cabe traducirlo también como el dominador del poder del aire. Cuando la Sagrada Escritura dice que algunos están en el infierno, ¿está queriendo decir que no están tentando entre los hombres? Probablemente signifique eso. Lo que no parece es que haya diferencia de sufrimiento entre ese estar en el infierno y estar entre los hombres tentando. Cuestión 73. ¿Por qué en la Sagrada Escritura Dios llama al diablo el príncipe de este mundo? En ciertas ocasiones la Biblia utiliza para referirse al diablo expresiones que pueden parecer excesivas. Sin embargo, todo en el libro sagrado está perfectamente medido. Dios es el Dominus, Señor, y el Rex, Rey. Estos dos términos siempre están reservados a Dios en la Sagrada Escritura. Solo hay un Rey y un único Señor. Es decir, solo hay un detentador del poder y un único detentador de los derechos. Dios es el Rex, mientras que el diablo es el Princeps. Esta palabra, Princeps, en latín significa el que ocupa el primer lugar, el primero, el más importante, el más principal. Existe una larga tradición, que se remonta a los santos padres, que considera que el diablo antes de revelarse era el más poderoso y bello de todos los ángeles. Aunque esta tradición es extrabíblica, hay ciertos versículos que de un modo oscuro estarían en consonancia con ella. Así, por el ejemplo, la Sagrada Escritura al denominarlo príncipe de este mundo está queriendo decir sin dejar lugar a dudas el más importante de este mundo. Cuestión 74. ¿Por qué el demonio Asmodeo huye al quemar Tobías el corazón y el hígado del pez? Ya se ha dicho antes que no hay poder alguno en la materia para poder influir en el espíritu. También se han hecho las matizaciones pertinentes a esa afirmación. Dicho lo cual, habría que decir que lo que habría expulsado a Asmodeo no sería, propiamente hablando, la virtud íncita en el corazón e hígado del pez, sino la obediencia de Tobías al hacer lo que el ángel le pidió. Es la obediencia, y no aquellas entrañas, lo que provoca el exorcismo. O dicho de otro modo, no es aquella materia sino el poder de Dios el que expulsa al demonio. De la misma manera, cuando Dios en el Antiguo Testamento mandó que para la purificación de los pecados se sacrificara un cordero en el altar del templo,
Él sabía que la materialidad de esa muerte no perdonaba nada, ni tenía ningún efecto espiritual, sino que era la obediencia al Dios que mandaba ese rito la que purificaba y la que provocaba efectos espirituales. El rito en sí no purificaba, el rito era la verificación de esa obediencia. Esta cuestión acerca de las entrañas del pez es muy útil para recordar que en el ejercicio del ministerio del exorcismo hay que evitar toda tentación de caer en cualquier tipo de especie de prácticas mágicas aunque su contenido sea cristiano. Es el poder de Dios lo que expulsa al demonio, lo que vaya más allá de la simplicidad de insistir en la oración y de la sencilla aplicación de cosas bendecidas sobre el cuerpo del poseso, lo que va más allá de la llana transparencia de la fe, es materia no solo peligrosa, sino errada. Pues es caer en prácticas mágicas con la excusa de que lo estamos haciendo con objetos bendecidos u oraciones dirigidas a Dios. Sería algo mágico, por ejemplo, el que el sacerdote dijera que para liberar a alguien del demonio hay que aplicarle una mezcla de óleo sagrado con agua bendita e incienso en polvo, durante 4 domingos seguidos, y que cada vez que se haga se tiene después que recitar el Padre Nuestro de pie y otro de rodillas. U otro ejemplo de práctica mágica con elementos cristianos sería por ejemplo decir que hay que rezar una determinada oración 7 veces y que tras cada recitación hay que darle a beber agua bendita y después mirar a la Virgen juntando las manos y recitando 3 veces el Gloria. Todo esto, aunque sea con objetos cristianos sería, de hecho, una práctica mágica. Pues la eficacia de la liberación ya no se pondría en la fe en Dios, en la oración simple dirigida a Él con la confianza de un niño que pide a su padre, sino que la eficacia habría pasado a la materialidad de un objeto que debe ser aplicado de un modo extremadamente determinado para que funcione la oración. Cuestión 75. ¿Hay algún símbolo en ese corazón e hígado del pez de Tobías? Podemos hacer una lectura simbólica de lo que hace Tobías con el demonio Asmodeo, entendiéndolo como una alegoría de la acción de Jesús respecto al diablo. No en vano Tab en hebreo significa bueno. La lucha entre Tobías y el pez sería alegoría de la lucha entre el bueno por excelencia, Jesús, y el Leviatán. El Leviatán es símbolo del diablo pero bajo atributos de monstruo marino. Cristo vence y le arranca el corazón y el hígado, y los quema. Esto produciría el exorcismo del mundo, la conjuración del mal en el mundo humano. Es decir, el poder de Satán queda quebrantado tras la victoria de Cristo en la cruz. He visto a Satanás caer como un rayo, dirá Jesús. Por supuesto el mundo no estaba poseído por Satán, es una imagen, aunque sí que yacía en las tinieblas. El matrimonio entre Tobías y Sara liberada del poder del demonio sería metáfora del matrimonio místico entre Cristo y la Iglesia. La recuperación de la vista del padre de Tobías sería símbolo de visión espiritual recuperada. Visión perdida con el pecado. El signo mesiánico de la visión de los ciegos se produce ya en el libro de Tobías con la hiel del hígado del pez derrotado. La hiel es símbolo del sufrimiento redentor. El sufrimiento de Cristo nos ha devuelto la vista. Pero para obtener esa hiel que nos produce la salvación fue precisa esa lucha con el Leviatán. La hiel símbolo del sufrimiento de Cristo, aplicada por su misma mano, devuelve la vista a la humanidad. La vista que perdimos por la ceguera que nos produjo el príncipe de este mundo. Es interesante observar que la hiel amarga la produce el pez, símbolo del diablo. Ese pez la produce y esa amargura la alberga en su seno. Pero esa misma hiel, símbolo del sufrimiento, en manos de Tobías, símbolo de Cristo, se transforma en medicina. Cristo transforma el sufrimiento en medicina de redención. También es curioso que en toda la Biblia solo se menciona una sola vez el hecho de salar un pez, y eso es en Tobías 6:5.
¿Qué símbolo hay en salar ese pez que personifica al Leviatán? Yo creo que eso es símbolo de la condenación eterna. El pescado salado ya no se corrompe. Está muerto, completamente muerto, pero no se corrompe. Ese pez salado sería representación de la muerte eterna del Leviatán. Cuestión 76. ¿Qué quiere significar San Pablo al decir que Cristo llevó en su cortejo triunfal a los demonios? Por ella, por la cruz, después de despojar, Jesucristo, a los principados y potestades los exhibió públicamente, llevándolos en el cortejo triunfal, Col 2,15. Cuando se habla aquí de principados y potestades se está refiriendo a los ángeles pertenecientes a esas dos jerarquías que se rebelaron. Hay unos principados y potestades angélicos que se mantuvieron fieles, y otros principados y potestades que se tornaron demoníacos. ¿De qué se les despoja a los rebeldes? Da poder sobre la humanidad. Los demonios, gracias a los pecados de los hombres, habían estado ejerciendo sobre estos un verdadero poder. Esa influencia ejercida a través de la tentación, quedará quebrantada gracias a la cruz. La cruz no es que se limite a debilitar el poder del demonio sobre la tierra, sino que queda completamente quebrado. La redención es una liberación como la del pueblo elegido de Egipto. El pueblo elegido ha escapado del yugo del pecado. Ese es el quebrantamiento de los principados y potestades. San Pablo cuando dice que Cristo los ha llevado en su cortejo triunfal, está pensando en la imagen de los generales victoriosos entrando en la urbe seguidos a pie por los caudillos enemigos derrotados. Esta imagen literaria lo que quiere expresar es que entre el Mesías y Satán hubo una verdadera lucha. Lucha espiritual, pero verdadera y auténtica lucha. De todas maneras el cortejo de vencidos no fue como los cortejos materiales, los espíritus no ocupan lugar ni se les puede poner en fila, sino que la exhibición pública de la que habla San Pablo fue la exposición ante todos los ángeles y bienaventurados de todas esas victorias una a una que logró en esas batallas, del espíritu contra los espíritus malignos. Cuestión 77. ¿Por qué se le llama al diablo el acusador? ¿Por qué ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche? Ab 12, 10. Satán se alegra cada vez que los hombres pecan, y no deja ninguna oportunidad de decirle a Dios que tal o cual alma ha caído. Satán cada vez que quiere hablar a su Creador solo tiene que dirigirse a él. Dios escucha todo lo que se le dice, es decir, conoce cualquier especie inteligible que procede de cualquier demonio. El demonio no tiene que ir a ningún lugar pues Dios está en todas partes. Que Satán le recuerda a Dios los pecados que cometemos, es lo que se quiere expresar cuando se dice que nos acusa. Este tipo de comunicación entre Dios y Satán viene reflejada tanto en el libro de Job cuando ambos hablan, como en el libro de Zacarías, Zac 3,1. Satán lo único que desea con ello es recordar a Dios sus triunfos sobre nosotros. Tras el juicio final ya no se cometerán más pecados, así que el diablo ya no podrá acusarnos de nada. Cuestión 78. ¿Conversan entre sí Dios y el diablo? En la cuestión anterior ha quedado claro que Satán sí que se dirige, a veces, a Dios para echarle en cara los pecados que cometemos. Pero eso no es una verdadera y auténtica conversación. ¿Se producen estas conversaciones? Hace años, en la primera redacción de Same Daemoniaca, escribí, aunque ambos son dos seres espirituales. Y los seres espirituales por su propia naturaleza gustan de la comunicación entre sí, sin embargo, estas conversaciones no se producen. Y eso se debe a que por parte del diablo no hay ningún interés en comenzar una conversación con aquel a quien odia con todas sus fuerzas. Y por parte de Dios tampoco hay ningún interés en hablar con aquel que respira odio contra él continuamente. Dios tiene su dignidad,
y por eso no quiere conversar con el que le insulta y blasfema continuamente. No quiere conversar porque en realidad no hay nada de qué conversar. Sin embargo, ahora, pienso que, algunas veces, Dios sí que habla con su criatura. Dios odia el pecado, pero no a su Hijo, por más que esté encadenado a su condenación de un modo tan triste. Pero, por las razones arriba esgrimidas, esas conversaciones deben ser pocas. Cuestión 79. ¿Es lícito insultar a los demonios? En la Sagrada Escritura podemos encontrar 3 versículos que están claramente relacionados si se colocan uno junto al otro. Dijo pues el ángel de Yahvé a Satán: conténgate Yahvé, oh Satán, conténgate Yahvé, que ha escogido a Jerusalén. Sac 3,2. Sin embargo, estos visionarios maldicen a los seres gloriosos. El arcángel Miguel, por su parte, cuando altercando con el diablo discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar una sentencia injuriosa, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Jud 1:9. Atrevidos, arrogantes, no tiemblan cuando maldicen a los seres gloriosos, mientras que los ángeles, que son superiores en fuerza y poder, no pronuncian contra ellos una sentencia injuriosa en presencia del Señor. 2 P2, 10-11. Los textos tanto de San Pedro como de la epístola de San Judas Tadeo son la prueba de que en aquella época hubo algún tipo de culto pagano, que entre las cosas que practicaban en sus ritos estaba también el insultar a entidades espirituales malignas. Bien se tratara de damens, genios, o quizá más probablemente de determinados eones, figuras espirituales que aparecerán en las doctrinas gnósticas. Los textos dejan claro que solo insultaban a las entidades malignas. Sin embargo, ambos apóstoles censuran tal práctica. Pues dirán que ni los ángeles insultan a los demonios. Pues los demonios, aunque se hayan revelado, siguen teniendo una naturaleza gloriosa, muy superior a las naturalezas del cosmos material. Y por eso los ángeles no les insultan, no quieren insultar a seres que por su naturaleza suponen la cúspide de la creación de Dios. Estos versículos interesantísimos nos muestran que es suficiente para atormentar a los demonios con que los ángeles pidan a Dios que Él les contenga o les reprenda. Pues incluso los demonios, seres rebeldes, no pueden resistir el poder divino cuando refrena los poderes de su naturaleza. E incluso cuando mucho peor, les reprende. La reprensión de Dios debe ser algo terrible, puesto que los ángeles amenazan con ello a los demonios. Los ángeles están ante la presencia del Altísimo, y la santidad de Él es tan grande que no quieren manchar su boca con sentencias ofensivas hacia nada ni nadie. Por eso en esos 2 casos de los que hablan los 2 apóstoles se limitan a comunicarles que van a pedir a Dios que les contengan o reprendan. Los ángeles no insultan, solo desean amar y bendecir. Por eso la enseñanza de esos versículos es clara: nadie debe insultar a los demonios. Nadie debe insultar a nadie, ni siquiera a los demonios. En los exorcismos se les llama serpiente, dragón, bestia inmunda, etc., pero tales términos no son insultos, sino que se les dice lo que son, aunque ello les atormente. Se les dice la verdad para que no resistan más el sufrimiento que les produce oír la verdad y salgan. Pero se les dice eso sin odio. Con autoridad e imperio, pero sin odio. El odio no serviría para nada. El odio no procede de Dios. Cuestión 80. ¿Por qué dice el apóstol Santiago que los demonios creen en Dios? En el seminario, cuando yo era un joven imberbe y todavía con abundante pelo sobre la cabeza, el profesor en una clase de Sagrada Escritura nos leyó el texto de San 2:19. ¿Tú crees que hay un Dios? Haces bien. Hasta los demonios creen, pero se estremecen. Y nos dijo que,
aunque el original griego usa el verbo creer, en realidad, lo que quería expresar el apóstol era que hasta los demonios saben que Dios existe y se estremecen. La explicación del profesor me satisfizo completamente. No solo parecía congruente, sino que parecía la única explicación posible. Los demonios no podían tener fe, ya sabían que Dios existía, pensaba. Sin embargo, una sola cosa no me dejaba del todo feliz en todo este tema del verbo griego. ¿Por qué el apóstol había usado una palabra si quería usar otra? ¿Por qué había usado el verbo creer pudiendo usar perfectamente el verbo saber? El asunto quedó olvidado durante unos 15 años en mi memoria hasta que la conversación con un demonio en un exorcismo me dio la respuesta. Una respuesta que nunca se me hubiera ocurrido aunque la hubiera pensado otros 15 años más. He buscado aquel diálogo con ese demonio pero desafortunadamente no lo transcribí al acabar la sesión. Pero en esencia la respuesta a esta cuestión es la siguiente: los demonios no ven a Dios, saben que existe, pero no le ven. Con su inteligencia conocen que existe un ser espiritual que no es un espíritu más, sino la divinidad. Pero solo los bienaventurados ven su esencia. Los demonios le han escuchado, es decir, han tenido conocimiento de las especies inteligibles que les ha comunicado directamente, han visto sus efectos, por ejemplo, la creación del cosmos, pero no han visto su esencia. Su inteligencia les dice que el creador, que el motor inmóvil, tiene que ser un ser infinito, pero aunque conocen su existencia, no han visto lo que ven los bienaventurados. En ese sentido se puede decir que ellos creen, aunque no hayan visto. Pero no es una fe sobrenatural, sino que ellos creen que existe lo que su inteligencia les indica que debe existir. Es creer que Él tiene que ser del modo que su inteligencia les dice que tiene que ser. Pondré un ejemplo de esta fe natural. Yo no tengo la menor duda, ni la más pequeña, de que el continente asiático existe aunque nunca he estado en él, ni lo he visto. Lo creo con la sola inteligencia de un modo natural. Algo así sucede con los demonios. Así como creer que existe Asia no es un acto sobrenatural, así los demonios creen en Dios de un modo natural. Pero saber que existe y que tiene que existir y que no puede ser de otra manera, no les causa gozo, sino pesar. ¿Por qué dice el apóstol que se estremecen? Pues se estremecen por saber que existe esa felicidad y no la pueden gozar. Lo que les apena no es tanto el haber perdido a Dios, sino la felicidad de Dios. Tampoco han visto nunca esa felicidad, ni la han gozado, y, sin embargo, saben que existe. También se estremecen porque temen el castigo de Dios. Le odian y temen que Dios actúe como ellos, de un modo vengativo ante ese odio. Porque ellos todo lo ven según la deformación de su inteligencia. Cuestión 81. ¿Los hechos ocurridos en el libro de Job son históricos? Muchos afirman que el libro de Job se trata de una narración ficticia. Contra esta opinión están los datos concretos dados por el libro acerca de la región y tribu a la que pertenecía, además de la consideración continua del pueblo judío de que tal libro era histórico. No hay duda de que el gran argumento en contra de que sea un libro histórico radica en los desastres que provoca Satán contra el justo en el capítulo 1. Si leemos el texto, reconozco que resultan difíciles de creer. Pero si analizamos de nuevo el texto veremos que todo lo que ocurre se reduce a que 1. Las reses fueron robadas. 2. Un rayo mata el ganado menor sin especificar número. 3. Un accidente posteriormente mata a sus hijos. Eso es todo. Tras lo cual, Job cae enfermo. En mi misma parroquia he conocido casos de accidentes o malas noticias tan concatenados como estos que aparecen en la historia de Job. Incluso el caso de un rayo que mata un rebaño entero podrá parecer algo portentoso,
pero es algo que he conocido cerca de mi tierra. Allí en los ambientes ganaderos de los Pirineos, antes de conocer la historia de Job, sabía que un rayo puede matar un rebaño entero. Por tanto sostengo que los hechos del libro de Job son históricos, pues se nos dice el lugar geográfico donde sucedió y los detalles contenidos en él pueden ser perfectamente históricos. No hay detalles que nos fuercen a pensar que se trata de un texto sapiencial. Cuestión 82. ¿Por qué se dice que el Leviatán tiene varias cabezas? Si el Leviatán es solo uno, si es un único ser personal, porque en el Salmo 74, 14 se dice, tú despedazaste las cabezas del Leviatán. De manera semejante a como el sumo pontífice es la cabeza visible de la Iglesia. Y así como cada papa es una persona, y cada uno a su vez es cabeza de la Iglesia. De un modo parecido también, hay personajes a lo largo de la historia que son como cabezas visibles y manifiestas de la iniquidad y poder de Satán. Sin dificultad podemos ir rastreando la historia y encontrando esas cabezas: Antíoco Epifanes, Nerón, Diocleciano, Napoleón, Hitler, Stalin, Pol Pot, Camboya, Idi Amin, Uganda. Pero si en cada momento la Iglesia tiene una sola cabeza, el mal, la iniquidad, pueden tener varias cabezas simultáneas. La Iglesia forma un cuerpo místico, el mal no. El bien es orden, unidad. El mal es desorden, dispersión. Cuestión 83. ¿Por qué aparece con más frecuencia Satanás en el Nuevo Testamento que en el Antiguo? El término Satán aparece 27 veces en las partes hebreas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Satanás aparece 36 veces y diablo 38 veces. El término demonio aparece 21 veces en el Nuevo. Mientras que en el Antiguo Testamento los términos equivalentes a demonio, Seirim, Lilith, etc., muchas veces menos. El Nuevo Testamento es mucho menos extenso y sin embargo aparecen más veces los demonios. ¿Por qué? Pienso que eso se debe a que Dios no quiso infundir miedo en el pueblo elegido. Tampoco quiso dar ocasión a que se implantara la falsa creencia de un dualismo en igualdad de condiciones, un Dios del bien y un Dios del mal. El paralelismo al que se hubiera prestado ese dualismo hubiera sido fácil: un Dios del bien con sus ángeles y un Dios del mal también con sus ángeles. Por eso Dios no solo silencia bastante la figura de los demonios, sino que va incluso más allá. No solo la figura central será Dios, sino que el mundo angélico aparecerá en contadas ocasiones, para no dar pábulo a idolatrías. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la revelación puede ser ya completada y se muestra de un modo más profundo la existencia de este mundo espiritual. Cuestión 84. ¿El anticristo es el diablo? Muchos, incluso clérigos, identifican la figura bíblica del anticristo con la del diablo. Tal cosa es un error. El anticristo es presentado en el Apocalipsis siempre como un hombre. Expresamente en Ab 13, 18 se dice que el 666, el número del anticristo, es número de un ser humano. Luego, si es un ser humano, no es un espíritu. El anticristo no es el demonio, por tanto, sino un hombre que propaga el odio, la guerra y el mal. Nerón, Napoleón, y especialmente Hitler, son figura y bosquejo del anticristo definitivo y perfecto. También nos aclara mucho la figura del anticristo su mismo nombre anticristo. Es decir, se trata de la figura contraria a Cristo. Cristo era un hombre, el anticristo también. Cristo extendió el amor, la paz, la misericordia. El anticristo extenderá el odio, la guerra, la venganza. Ambos hicieron portentos en vida, ambos tendrán sus seguidores. Uno es una figura humilde que acaba crucificado,
el otro es una figura soberbia y triunfante. El uno tiene un padre que es Dios, el otro tiene un padre que es Satán. Cuestión 85. ¿Puede tener un hijo Satán? No, es completamente imposible que un espíritu tenga un hijo. El espíritu no puede procrear carnalmente. Al ser inmaterial no puede fecundar nada. La idea que aparece en tantas novelas y películas de que, al final de los tiempos, el diablo tendrá un hijo suyo que será el anticristo, no solo es extrabíblica, sino teológicamente imposible. Si se dejara ver con apariencia corporal, ello no dejaría de ser una mera simulación. Esa apariencia no es su cuerpo, pues no tiene cuerpo. El aspecto con que se manifieste es algo completamente externo a su ser. Alguien podría pensar que es posible manifestarse con una apariencia corporal y en el interior portar un óvulo tomado de una mujer, o un espermatozoide tomado de un hombre, y que así sí que sería posible mantener una relación. Esta posibilidad nunca se ha dado en la realidad, pero aunque se diera el problema de la imposible paternidad del diablo sigue siendo insoluble, pues esa apariencia corporal sería mera portadora de una semilla ajena. Aunque tuviera una relación en la que fecundara a una mujer o fuera fecundado ese óvulo, el problema seguiría siendo el mismo. Él solo ha sido portador de aquel óvulo ajeno o aquel espermatozoide ajeno. Se mire como se mire, el diablo no puede tener un hijo. Cuestión 86. ¿Cabe una paternidad espiritual del diablo? Sí, el único modo posible de paternidad para el diablo es la paternidad espiritual. Es decir, del mismo modo que aquel que hace las obras de Dios acaba pareciéndose cada vez más a su Padre Dios, así también el que hace las obras del maligno, paulatinamente, se va pareciendo más a él. En este sentido sí que existe una paternidad espiritual. Y por eso en Hechos 13:10 se dice del mago Bar Jesús que era hijo del diablo. Y por eso también San Juan dice en 1 Juan 3:8, el que comete el pecado procede del diablo. Y en 1 Juan 3:10 se dice, en eso se muestran los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y el mismo Jesús en Juan 8:44 dice, vosotros sois hijos de vuestro padre que es el diablo. Cuestión 87. ¿La bestia del Apocalipsis es el diablo? No, el Apocalipsis distingue muy bien entre tres figuras, el anticristo, la bestia y el dragón, o serpiente. El anticristo es un hombre, la bestia es un poder político, una gran nación que lleva la guerra a los confines del mundo, y el dragón, o serpiente, que es el diablo. Todos los versículos del Apocalipsis están escritos de acuerdo a esta distinción nítida y en ningún momento del libro hay conflictos ni ambigüedades entre estas tres figuras. Aunque en algún momento entre la figura de la bestia y del anticristo hay cierta identificación pues el anticristo es la cabeza de la bestia. Cuestión 88. ¿Qué significa el 666? Todo el mundo da por supuesto que el 666 es el número o símbolo del diablo. Pero de este número que aparece en un solo versículo, Ap 13:18, se dice que es el número de la bestia, pues es número de un ser humano. Luego no es el número del diablo, sino el del anticristo. Centenares de personas me han preguntado a lo largo de mi vida qué significa este número y a quién corresponde. Siempre les contesto que está muy claro, cuando llegue el fin de los tiempos ya se sabrá. Es un mensaje cifrado para reconocer al anticristo, hasta que no llegue no tiene ningún sentido hacer especulaciones. Esta profecía es como algunas profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías. Profecías que resultaban completamente incomprensibles ante eventum, pero post eventum quedan perfectamente claras e iluminadas. Pero el número se da como signo para reconocerle,
de manera que cuando llegue quedará claro el sentido de la profecía.